Puede. Dios le bendiga. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da una vez más esta oportunidad de reunirnos por estos medios con el propósito de glorificar el santo y bendito nombre del Señor. Le damos la bienvenida a los hermanos que vemos que se están integrando para compartir con nosotros el estudio de la palabra del Señor. Nos gozamos en que estén compartiendo con nosotros este estudio. Hemos estado llevando el estudio del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. La semana pasada estuvimos estudiando la segunda parte del capítulo 14, donde vimos que Juan presenta que él tuvo una visión acerca de los últimos días, del juicio final a los últimos días, del retorno del Señor Jesucristo, regresando sobre una nube y regresando sobre una nube con una hoz en la mano. Y la hoz dijimos que era un instrumento para cortar los frutos, para cortar cuando están listos para la cosecha. Pero esta cosecha no simboliza la cosecha que nosotros conocemos de almas que nosotros somos llamados a llevar el evangelio, a sembrar la semilla del evangelio para que las almas se salven, sino que esta será una cosecha donde ya la paciencia de Dios se ha agotado, donde ya llegará el tiempo que le tocará al Señor Jesucristo juzgar al mundo que no se ha arrepentido, que se ha negado a aceptar el plan de salvación. Las uvas en la tierra vimos que son recogidas y son echadas en el gran lagar de la ira de Dios, donde son pisadas. Y esto representa algo grande, esto representa un juicio, el juicio de Dios sobre los impíos que no se han arrepentido. Estas imágenes muestran que el tiempo de Dios, como dijimos, el tiempo de la paciencia de Dios, para ese tiempo se ha agotado. No es para siempre. Llegará un tiempo en el cual el mismo Señor Jesucristo, que ofrece salvación hoy, que tiene paciencia, que toca la puerta, llegará el día donde ya Él regresará sobre una nube y regresará con una hoz simbólica para cosechar y juzgar a los que no se han arrepentido. Vamos a continuar nosotros el estudio de Apocalipsis. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 15 de Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo completo porque es un capítulo corto, un capítulo que tiene 8 versículos. Apocalipsis capítulo 15. Vamos a leer y damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podría entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Dios mío, de reunirnos con el propósito, Señor, de alabar, glorificar tu santo y bendito nombre, de estudiar tu palabra, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueve en medio nuestro, Señor, como nosotros entonamos la alabanza. Espíritu Santo, muévete en mí, Señor. Espíritu Santo, muévete
en medio nuestro, Señor. Toma control, Espíritu Santo, Señor. Prepara los corazones, Señor. Danos la palabra, Señor, que tú, Señor, tienes para tu pueblo, Señor, y transfórmanos, muévenos, Padre Santo, por medio de tu palabra, Señor, que no salgamos como entramos, Señor, sino que salgamos edificados, Señor, que salgamos fortalecidos, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Este capítulo nos sirve como una introducción del gran final. Este capítulo va antes de los juicios finales, los juicios terribles, más terribles de los que hemos visto, porque hemos visto varios juicios. Hemos visto, por ejemplo, una tercera parte de los hombres, una tercera parte de los animales. Hemos visto juicios terribles, pero los juicios, de acuerdo a cómo va pasando y va avanzando el libro de Apocalipsis, van de mal en peor. Van de mal en peor. Hemos visto hasta ahora los juicios que consistían en los sellos, los juicios que consistían en las trompetas. Y en este capítulo nos va a presentar el próximo juicio, que van a ser los últimos juicios, que van a ser el juicio de las copas de la ira de Dios, que van a ser derramados por los ángeles que son designados de parte de Dios para esa función. Veremos en este capítulo dos grupos principales: ángeles que ejecutan la ira de Dios, y veremos también una gran multitud que adora a Dios. O sea que en este mismo capítulo que antecede, no vamos a ver las copas se derraman en el capítulo 16. Por este capítulo nos introduce, nos presenta a las copas, pero nos va a hablar acerca de la ira de las copas y nos va a hablar también simultáneamente de la adoración. O sea, vemos la ira de Dios y vemos la adoración a Dios en el mismo capítulo, sucediendo al mismo tiempo. Esta serie de juicios que ocurra en la tribulación, como dijimos, va a ir aumentando en intensidad. Comenzamos a ver inicialmente los sellos, vimos luego la trompeta, y ahora en el capítulo 16 en adelante vamos entonces a comenzar a ver lo que es el juicio de las copas. Y el juicio de las copas va a seguir entonces con el capítulo 17 y 18, donde vamos a ver entonces la caída de la gran Babilonia. Y en el capítulo 19, donde vamos a ver entonces el retorno del Señor Jesucristo, que va a venir para juzgar entonces a los que estén, a los moradores de la tierra. Estos juicios, como dijimos, preceden a la segunda venida del Señor, cuando Él venga a juzgar el mundo. Y estos días son días terribles, días que Daniel lo llamó días como nunca ocurrieron antes ni después. Días en los cuales el Señor Jesucristo dijo que habrá gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Por qué se habla de que estos van a ser días de gran tribulación? ¿Qué va a estar sucediendo durante este tiempo? Primeramente, va a ser un periodo de juicio final sobre todas las naciones que han abusado de la gracia de Dios. Dios ha sido paciente. Dios ha sido misericordioso. Dios durante miles de años ha dado oportunidad al mundo a que se arrepienta. Le ha llevado el mensaje del evangelio, ha llevado evangelistas, ha llevado el mensaje ahora que les llega incluso a los países donde están cerrados, donde los gobiernos no permiten que llegue el evangelio. Ahora le está llegando el evangelio y la palabra de Dios por satélite. Dios ha buscado la manera de presentarle el evangelio a todo el mundo. Incluso hemos visto durante este tiempo del libro de Apocalipsis que hubieron dos testigos que llevaron la palabra de Dios, que Dios lo usó en manifestaciones poderosas, que hizo descender fuego del cielo por el poder de Dios. Los usó para esa función, para dejar de llover durante el tiempo de su testimonio. Vimos también 144,000 judíos alrededor del mundo que van a estar llevando la palabra de Dios. Hemos visto ángeles que van a estar anunciando el evangelio eterno de Dios. Dios está buscando la manera de salvar a la gente, y por eso entonces, porque la gente no se arrepiente, aún llevándose el evangelio claro, preciso, y no se van a arrepentir. Entonces, por eso vemos estos juicios progresivos, estos juicios como nunca han ocurrido anteriormente. Por eso es que estos van a ser juicios como nunca han ocurrido antes, juicios terribles. Juicios que van a sacudir el mundo.
También la Biblia llama este periodo la angustia de Jacob. Durante este periodo de la historia mundial, Israel será angustiado. Israel ha pasado desde su inicio como nación, persecución en toda su historia, conflicto en toda su historia, pero todo el conflicto que ha pasado Israel, en los cuales ellos no han salido victoriosos, ha sido por una única razón, y es por la desobediencia a Dios. Vimos incluso cuando estuvimos estudiando el libro de los jueces, veíamos, era cada vez que ellos se humillaban, se sometían, Dios le daba la victoria. Pero se olvidaban de Dios y volvían y caían en cautividad. Y el último paso a donde ellos llegaron fue cuando el Señor vino, y dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Y eso sucedió. Y de allí en adelante no les ha ido bien. De allí en adelante, en el año 70, fueron invadidos, el templo fue destruido, salieron ellos a la diáspora y Dios lo bendijo individualmente segmentos de judíos alrededor del mundo. Donde quiera que han llegado, han progresado. Estuvimos hablando incluso en la República Dominicana, segmentos de judíos que allí han progresado. El sector financiero del mundo, Dios los ha bendecido, pero han caído en desgracia, en maldición también, en opresión debido al rechazo del mensajero, del Cristo, de aquel que Dios le prometió de profeta que sería como Moisés, que a él deberían escuchar. Así sucedió en la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos perdieron la vida en los campos de concentración de Alemania. Y vemos todas las noticias, vemos guerra, rumores de guerras, mandatarios que se levantan y se pronuncian en contra de Israel. Todo esto no son casos simple y sencillamente políticos, no son casos simple y sencillamente económicos, sino que esto tiene un aspecto espiritual sobre todas las cosas. Pero llegará un día en donde ellos se van a encontrar en estos días que estamos viendo en una situación tan difícil, en una situación sin salida, en una situación donde ellos van a clamar, en una situación donde ellos van a decir: bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Y Dios los va a rescatar. Eso sucederá. Y dice en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 12, en el versículo 10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Eso es lo que va a provocar la tribulación en Israel. Y mirarán a mí. ¿Quién está diciendo esto? Y mirarán a mí. Ese es el Señor Jesús, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto sucedió siglos. Dios lo dijo siglos antes de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero el Señor no se le esconde nada. El Señor conoce el futuro y está hablando de tiempos en el Antiguo Testamento, siglos antes de Jesús. Y han pasado 2000 años y esto no ha sucedido, pero sabemos que va a suceder. Y esto lo va a provocar el tiempo de la angustia de Jacob, el tiempo de la tribulación. Dios sabe cómo hace todas las cosas. Las cosas de Dios son perfectas. Dios sabe cuándo va a comenzar juicio y Dios sabe cuándo va a terminar su juicio. Dios no tiene prisa. Dios no se mueve en el reloj de nosotros. Dios no se mueve en el tiempo de nosotros, pero el tiempo de Dios es perfecto. Gloria sea el nombre del Señor. Muchas veces uno se puede, al ver la maldad del mundo, uno puede encender el televisor, ver las noticias, ver las cosas que están sucediendo y uno dice: pero ¿cuándo es que el Señor va a acabar con la maldad? ¿Cuándo es que el Señor va a regresar por su pueblo? No sabemos cuándo, pero sabemos que Él va a regresar. ¿Y por qué ese lapso de tiempo? ¿Por qué el Señor no ha regresado? No ha regresado. Ese lapso de tiempo está sucediendo por la paciencia del Señor, por la misericordia del Señor. Oh, que no hubiera sido si no fuera por la misericordia del Señor. Si el Señor hubiese regresado hace 10 años, ¿cuántas personas que han entrado ahora a ser parte del pueblo de Dios se hubieran quedado?
Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su paciencia. Gracias a Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 nos explica diciendo: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero cuando llegue el tiempo de juicio de Dios va a ser perfecto y se va a cumplir. Y cuando sea el tiempo de juicio, que el juicio llegue, va a llegar. Y cuando sea el tiempo de Dios, que el juicio termine, el juicio de Dios se va a terminar. Y cuando sea el tiempo que Dios le diga a los ángeles que desciendan y que derramen la ira de Dios sobre la tierra, los ángeles se van a mover apresuradamente a cumplir el mandato que Dios le da, lo que Dios les ordene. Dios tiene todas las cosas bajo control. A Él no se le ha escapado nada. Vemos en estos versículos nosotros un sinónimo, un parentesco con lo que es la historia del Éxodo. Algunos incluso cuando están viendo este capítulo y lo que se menciona, dicen que es una tipología del Éxodo. Otros lo llaman los eventos que están sucediendo en el Apocalipsis como el último Éxodo. Los juicios finales sobre el anticristo van a ser juicios que van a ser juicios similares a los juicios que nosotros vemos en el Éxodo, que sucedieron y cayeron sobre el faraón. Los paralelos son del motivo de que incluso se nos menciona aquí el cántico de Moisés. ¿Y cuándo sucedió el cántico de Moisés? El cántico de Moisés sucedió luego de que Dios, con mano fuerte, llevando plagas a Egipto, con la última de estas plagas siendo que matando el primogénito de cada uno de la casa de los egipcios, el Señor sacó al pueblo de Israel. No solamente lo sacó matando y llevando plagas a los primogénitos, sino que lo sacó con las riquezas de Egipto. Cuando salieron y Dios hizo el milagro de que abrió el mar Rojo en dos, dice que el pueblo de Israel pasó en seco. Luego los egipcios, Dios les cedió la nube que no permitía, el fuego que no permitía que ellos avanzaran, la quitó, y ellos trataron de seguir persiguiendo al pueblo de Israel en medio del mar Rojo. Y sucedió entonces que Dios cerró el mar Rojo, y ahí entonces Dios ahogó al ejército de Egipto, ahogó allí a los caballos, a los carros de caballos del faraón. Y al cruzar del mar Rojo, allí había una celebración gloriosa por la victoria que Dios le había dado al pueblo de Israel. Allí, de aquel lado del mar Rojo, había una fiesta, había una celebración. Moisés era un compositor más rápido que los compositores de inteligencia artificial, porque Moisés trajo el cántico de Moisés de alabanza, de agradecimiento a Dios por la victoria que Dios le había dado, por cómo Dios se había manifestado a favor de su pueblo, porque Dios había cumplido sus promesas. Dios había dicho el tiempo preciso, siglos antes, que ellos iban a estar en Egipto. Le había dicho a Abraham que ellos iban a estar allí 400 años, y llegó el tiempo del cumplimiento del plan de Dios. Dios allí en Egipto los hizo crecer como pueblo, los entró como familia de 70 y los sacó con 2 millones y pico de personas. Vemos que el tiempo de Dios es perfecto, y allí de aquel lado del mar Rojo había celebración, había fiesta, estaban cantando el cántico de Moisés, el que trae Juan ahora, lo trae a memoria. Es un cántico que es sinónimo de liberación. Y están cantando el cántico de Moisés, y dice el cántico del Cordero, en anticipación a esta victoria que Dios le está dando, le va a dar sobre la bestia. Juan dice que 7 ángeles llevan los últimos 7 juicios de Dios, y que saldrán del templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. El tabernáculo era una edificación, un lugar dentro del campamento donde Dios había ordenado a Moisés y le había dado las especificaciones de cómo hacer el tabernáculo, y era el lugar del encuentro del pueblo con Dios.
Estaba en el mismo centro del campamento de Israel. Pero algo muy interesante en el tabernáculo era que el sacerdote, cuando entraba a los atrios del tabernáculo, lo primero que se encontraba y lo primero que tenía que hacer era sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio, la sangre derramada, es la única manera de la humanidad tener un encuentro, un acercamiento con Dios. Es la única manera. Era la única manera en el tiempo del tabernáculo, en el tiempo del templo, la sangre, el derramamiento de sangre de un animal inocente. Y es también la única manera que nosotros tenemos de acercarnos a Dios, por el derramamiento del Cordero de Dios inocente, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, perfecto, que vino y murió en la cruz del Calvario hace 2000 años por nuestros pecados. Es la única manera, en ninguno otro hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podemos ser salvos. No hay ninguna otra manera de nosotros podernos acercar a Dios, sino solamente por el Señor Jesucristo y por su obra perfecta de amor en la cruz del Calvario. También una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y en el lugar santísimo rociaba la sangre del sacrificio sobre el arca del pacto. Y en el arca del pacto allí se encontraba la ley. Y la ley daba una representación, identificaba las faltas de la humanidad, las faltas del pueblo. Y cuando se rociaba la sangre sobre el arca del pacto en aquel lugar, el arca del pacto, el lugar santísimo, en vez de convertirse en un lugar de condenación, de juzgar al pueblo, se convertía en un lugar de misericordia. Un lugar de misericordia. Pero ahora que están saliendo estos ángeles del cielo, el tabernáculo y las especificaciones que Dios le dio a Moisés fueron un modelo hechos a la medida, a la proporción del tabernáculo de Dios que se encuentra en el cielo. Y de allí, del tabernáculo del testimonio del cielo, están saliendo estos ángeles con el juicio que viene sobre la tierra. O sea que el tabernáculo ahora, en vez de ser un lugar de misericordia, un lugar se va a convertir de un lugar de donde sale el juicio de Dios sobre la tierra, que va a ser descargado por medio de estos ángeles que están saliendo de allí. Dice que el templo también, hablando del templo del cielo, se llenó de humo por la gloria de Dios y que nadie podía entrar al templo hasta que las 7 plagas llevadas por los 7 ángeles hayan terminado. Esto es grande. Eso fue como cuando también en el tiempo de Moisés, a Moisés no se le permitió entrar en el templo por el humo de la gloria de Dios que estuvo también en el templo. La humanidad ha rechazado a Dios en cada oportunidad. La humanidad, como dijimos al principio, no se ha arrepentido. Dios le ha enviado el mensaje. En Apocalipsis, ellos fueron testigos de lo que tal vez ellos llamarán la gran desaparición, que nosotros sabemos que es nuestra esperanza bienaventurada, que es el arrebatamiento de la iglesia. Ellos fueron testigos de que el pueblo de Dios, de que aquellos que el mundo rechazaba, fuimos tomados. No saben qué ha sucedido con nosotros, pero saben que algo sucedió. Ellos también han sido testigos, como dijimos, de estos 2 testigos que van a estar testificando en Jerusalén, que Dios lo va a usar para hacer descender fuego del cielo, para hacer que no llueva en el día de su profecía, que van a llevar la palabra de Dios, que los van a llamar al arrepentimiento, que el mundo va a hacer lucha en contra de ellos y cada vez que se levanten en contra de ellos, esos que se levantan en contra de ellos van a sufrir muerte. De la misma manera que ellos intentaron hacerle daño a los testigos. Pero llegará un día, como vimos anteriormente, en que ellos van a haber terminado el tiempo de los días de su profecía y el anticristo se va a levantar y les va a quitar la vida y el mundo va a llevar regalos, se van a enviar regalos los mandatarios, los países, las naciones y van a dejar sus cuerpos en las calles de Jerusalén por 3 días hasta que se escuche la voz del cielo que se dice, ven acá y que se levanten. Ellos se levantan en la presencia de los ojos de todo el mundo. Ellos van a ser testigos de eso, van a ser testigos de los 144,000
judíos de las 12 tribus de Israel que van a estar predicando el evangelio de salvación, judíos por todo el mundo anunciando a Jesucristo. Va a ser algo grande. Van a ser testigos de ángeles que van a estar volando y llevando la palabra de Dios, predicando el evangelio eterno. Y con todo eso, no se van a arrepentir, sino así como Faraón, sus corazones van a continuar siendo endurecidos más y más. Ellos se niegan a arrepentirse. La misericordia que Dios ha tenido con ellos no los mueve. La gracia de Dios no los mueve. El juicio que ellos están mirando que ha caído con los juicios que hemos visto de los sellos y de las trompetas, tampoco los mueve. Así que esta es la respuesta de Dios final a que el mundo se ha negado a arrepentirse, a reconocerlo. Y se prepara entonces estos ángeles para derramar las copas de la ira de Dios. Pero también Juan nos hace un contraste. Nos presenta como vivos a los ángeles que están a punto, que salen del templo, del tabernáculo del cielo. Pero también nos presenta un grupo de personas. Y nos dirige la atención a este grupo de personas, a una gran multitud que dice que está de pie ante el trono de Dios. Y Él los ve cantando. Él los ve preparándose para el tiempo de este periodo final que va a ser devastador. ¿Y quiénes son este grupo, esta multitud inmensa que van a estar elevando, cantando alabanzas en el trono de Dios? Esto nosotros los habíamos conocido anteriormente en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Lo identificamos como los santos de la tribulación. Estos son hombres y mujeres que fueron martirizados, perdieron su vida por lealtad, por no negar el nombre de Cristo. Ellos se negaron a participar en el sistema de adoración de la bestia. Ellos están de pie junto a un mar de vidrio mezclado con fuego. Ellos han pasado el fuego de la persecución. Ellos han sufrido atrocidades, persecuciones de parte de la bestia. Sin embargo, ellos vencieron a la bestia por la sangre de Cristo, como vimos anteriormente, por la sangre de Cristo y por la palabra de su testimonio, porque ellos no amaron sus vidas hasta la muerte. O sea que ellos, ante los ojos de la humanidad, fueron derrotados. Ante los ojos de la humanidad, ellos, su muerte no significó alguna cosa grande. Sin embargo, Dios dice que ellos salieron victoriosos. Salieron victoriosos. Ellos no negaron el nombre de Cristo y están en la presencia de Dios cantando alabanzas a Dios. Aquí vemos este grupo de creyentes, como dijimos, que han sido perseguidos, han sido torturados, han sido ejecutados porque se negaron a tomar la marca de la bestia. Personas que no pudieron comprar ni vender, lo que significa que puede ser que muchos de ellos incluso hayan morido de hambre durante esos tiempos. Hayan muerto de hambre. Muchas gracias. Hayan muerto de hambre, muchos de ellos. Ellos pasaron por el fuego de la persecución. Y aún pasando por el fuego de la persecución, ellos no perdieron su cántico, sino que ellos cantan un himno de adoración con fuerza, con gozo, un himno a Dios. Qué diferente es la respuesta de estos santos de la tribulación. A muchas veces cuando nosotros pasamos por una adversidad, que nosotros nos estamos quejando, que nosotros, ¿dónde está Dios en medio de nuestros problemas? ¿Dónde está Dios que no me resuelve? ¿Cuándo va a llegar Dios a resolverme este problema? Ellos fueron fieles hasta el fin, hasta el punto que no les importó su vida por serle fieles al Señor. Es muy diferente, es muy diferente. Dios quiere que en medio de la dificultad nosotros nos refugiemos en las promesas de Dios. Que nosotros en medio de la dificultad, que nosotros confiemos en Él. Que nosotros sepamos que de alguna manera, por los problemas que nosotros y las dificultades que nosotros pasemos, que es al final para bien, porque la palabra de Dios así lo dice, que si nosotros amamos a Dios, todo obra para bien. Aunque nosotros no lo entendamos en el momento, debemos de confiar que todo obra para bien.
Nosotros tenemos en el escritor de la carta de los Romanos, que escribió ese versículo glorioso de Romanos 8:28, también una experiencia que nos la cuenta en el libro de Hechos, el relato de Lucas. Y es en una ocasión en que Pablo y Silas se encontraban en el calabozo, sus espaldas destrozadas, completamente despellejadas por los latigazos que ellos habían sufrido. Estaban sus manos y sus pies, sus brazos y piernas estaban atadas. Estaban en el centro del calabozo, en prisión. Es posible que no incluso pudieran dormir por el dolor que estaban sufriendo y la posición incómoda en la cual ellos se encontraban. Sin embargo, nosotros no vemos a Pablo y a Silas en esos momentos que ellos están atravesando, quejándose. Nosotros no vemos a Pablo como a veces podemos escuchar algunos testimonios de personas que hablan de su vida pasada. Si fuera así, Pablo hubiera estado diciendo, cuando yo perseguía a la iglesia, yo vivía bien. No vemos a Pablo diciendo eso, pero a veces lamentablemente vemos ese tipo de testimonio. Pablo no estaba diciendo, cuando yo perseguía a la iglesia, a mí me recibían bien en todos los lugares. Pablo no está diciendo eso, sino que Pablo está pasando por esas dificultades, está pasando por esos dolores, por esas aflicciones, y Pablo está dando gloria a Dios. Pablo está elevando alabanzas a medianoche, Pablo y Silas. Entendiendo, Pablo tenía algo claro, que él, y se le había dado la promesa desde el principio de lo que le era necesario sufrir por el nombre del Señor. Pero también él entendía algo que lo mantenía con una fe viva, lo mantenía con una esperanza, lo mantenía motivado en energía, y era que él no vivía por el aquí y el ahora, porque él estaba consciente que no importaba por lo que él pasara, lo que le esperaba era más glorioso. Era más grande, era algo no perecedero, era alguien que nadie podía arrebatar de su mano. Y esto lo vemos en la carta de los Romanos en el capítulo 8, versículo 18, donde Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así estos santos de la tribulación de Apocalipsis 15 están de aquel lado y están cantando en voz alta el cántico de Moisés, el siervo de Dios, como dijimos, en referencia a lo que sucedió en Éxodo, y el cántico del Cordero de Dios también. Estos santos centran este cántico en la revelación de Jesucristo. Ellos dicen, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. O sea que ellos han visto los juicios de Dios durante todo este periodo de la tribulación. Estos santos observaron las obras milagrosas, como dijimos, de los testigos. Vieron el testimonio de los 144,000. Han visto los ángeles volando, llevando el evangelio. Y vemos cuál es la reacción de estos santos. Dicen, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Esta es la respuesta de ellos, grandes y maravillosas. Y ellos cantan a Dios, justos y verdaderos son tus caminos. A pesar de todo lo que a ellos les ha pasado durante la tribulación, ellos se negarán a acusar a Dios de las injusticias que ellos están pasando. Hay personas a veces que cuando están pasando por una dificultad, lo primero que hacen es que apuntan a Dios. Le dicen, Dios, pero ¿y por qué tú permites que yo pase por esta posición si yo soy tu hijo, si yo te estoy sirviendo, si yo estoy haciendo esto? Y no entienden que los caminos y los pensamientos de Dios van más allá de nuestros pensamientos, de nuestros caminos, de nuestro entendimiento. Si nosotros vemos las cosas como Dios la ve, todo lo que nosotros pasamos debemos estar agradecidos a Dios por lo que lo estamos pasando. Porque Él todo al fin y al cabo lo hace para bien. Todo lo hace para bien. Todavía cuando Él permite que algo toque a uno de nosotros es para ayudarnos a nosotros a mejorar a veces en algunos aspectos, demostrarnos a veces lo que hay dentro de nosotros, que Él quiere cambiar, que Él quiere mejorar en nosotros. Ellos habrán visto la justicia de Dios aplicándose sobre la tierra.
Y ellos confiarán en que la justicia de Dios es la justicia perfecta, que la justicia de Dios es perfecta, que no es algo arbitrario, que no es algo a lo loco, sino que es una justicia precisa lo que está trayendo Dios sobre la tierra. Luego esta multitud también canta, y en esta canción que ellos hacen una pregunta. Ellos dicen: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Está diciendo esto en esencia. Ellos están diciendo que después de todo lo que ha pasado en la tierra, aunque no lo entienden, que ellos no entienden cómo la gente, mirando todo lo que ha sucedido en la tierra, no adoran a Dios, no temen a Dios, porque no hay temor de Dios. Y es probable que en los habitantes de la tierra de aquel tiempo, como en los habitantes de la tierra de nuestro tiempo, no exista el temor a Dios, porque el ser humano se ha convertido en el protagonista de su propia película. El ser humano es acerca de yo y de yo. El ser humano ha perdido en muchas ocasiones la capacidad o la manera de ver a Dios como Dios es. Porque nosotros somos creación de Dios. Dios es Dios. Muchas veces la gente ve en Dios a alguien que le puede hacer sus deseos realidad solamente. Alguien que le puede dar lo que ellos quieren recibir. Y eso no es lo que es Dios. Ven a Dios como si Dios fuera el servidor de ellos y no nosotros como nosotros los siervos de Dios. Y muchas veces por eso la gente se niega de servir a Dios. Dice: yo voy a servir a Dios cuando Dios haga esto por mí. Poniéndole condiciones a Dios. ¿O qué gano yo con hacer esto? ¿Qué tú me vas a dar si yo hago esto? Y eso es una posición loca de estar enfrente de Dios y presentarse de esa manera, porque Dios es todopoderoso, Dios es creador de los... no hay comparación en la magnitud, en la grandeza, en el poder, en la sabiduría de Dios. Para nosotros tratar de presentarnos de una manera que no es arrodillarnos en humillación y reconociendo la grandeza de Dios y reconociendo que nosotros no somos nada ante Dios. Pero lamentablemente esa no es la posición de la humanidad. En la humanidad se le ha enseñado que ellos son lo más grande, que no hay maldad dentro del ser humano. O sea, lo que se le enseña al ser humano es todo lo contrario en contra de lo que la palabra de Dios le enseña. Y la humanidad se ha creído la película. Y durante ese tiempo no será diferente. No habrá temor a Dios. Dice que ellos están reconociendo que todas las naciones vendrán y adorarán a Dios, porque los juicios de Dios se han manifestado. Ellos están anticipando con gozo el tiempo, el lugar, la hora en que la palabra de Dios se cumpla, lo que Pablo escribió en la carta a los Filipenses en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el versículo 10 y 11, donde dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así vemos que Juan nos muestra estos dos grupos que son muy diferentes, grupos que representan destinos diferentes. Por un lado están los que temen a Dios y por lo tanto son adoradores de Dios, adoradores de la obra de Dios, adoradores de la grandeza de Dios, del plan de Dios, de lo que Él ha hecho. Pero por el otro lado están aquellos quienes se niegan a temer a Dios, quienes serán objeto de la ira de Dios que va a ser derramada sobre la tierra. De esta manera, entonces, este capítulo de Apocalipsis declara que todos tenemos una elección que hacer. Podemos aceptar el plan de Dios de salvación. Podemos entregar nuestra vida a Cristo. Podemos creer que Él derramó su sangre por nuestros pecados en la cruz del Calvario y que creyendo en Jesucristo, creyendo en su obra, nosotros podemos ser salvos porque Él tomó el castigo que a nosotros nos tocaba, los latigazos que a nosotros nos tocaban, cayeron sobre el Señor Jesucristo.
Él tomó el castigo de nuestro pecado sobre él. Él recibió la ira de Dios sobre él que nos pertenecía a nosotros. Por eso nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos creyendo en el Señor Jesucristo, arrepintiéndonos y dando nuestra vida a Él. Yo escuché una historia que refleja el aspecto de la salvación, creyendo en que Él ha tomado ya el castigo que nos correspondía a nosotros. Y esta historia habla acerca de un padre que salió en una tarde a caminar con su hija. Y cuando llevaban varias horas caminando, dice que veía acercarse furiosamente, rápidamente, un fuego que se aproximaba hacia ellos en la pradera. Y el padre está mirando la situación y está buscando la manera. No hay escapatoria, no hay manera que puedan correr y alejarse del fuego. Y él actúa rápidamente y él decide quemar, hacer un fuego él mismo alrededor de donde ellos se encuentran y colocarse ellos entonces en el medio del fuego. Y el fuego sigue violento, sigue furioso y sigue acercándose hacia donde ellos se encuentran. Y la hija sigue llorando, sigue atemorizada y el padre le dice: no te preocupes, mi hija, porque el fuego no nos puede hacer daño, porque nosotros estamos donde el fuego ya quemó, donde el fuego ya hizo el daño que iba a hacer. Y la Biblia nos dice en el capítulo 53 de Isaías, versículos 4 y 5, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hace 2000 años, el Hijo de Dios murió en la cruz y derramó su sangre y cayó sobre él el juicio que a nosotros nos correspondía. Cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos en el lugar donde ya el fuego hizo el daño que iba a hacer. Estamos sobre la roca. Cristo tomó el castigo de nuestro pecado, cayó sobre él. No tenemos nada que temer. No tienes que temer de la ira de Dios que vendrá. Nosotros estamos de pie donde el fuego ya ardió. Jesús tomó las llamas sobre sí mismo para que nosotros nunca tengamos que enfrentar la ira de Dios. Pero si tú no estás en Cristo, ten cuidado. El fuego se acerca rápidamente. El juicio de Dios se aproxima. Y todo aquel que haya rechazado a Cristo sufrirá las consecuencias de su pecado. El día de hoy estás a tiempo. Cristo pagó por tus pecados, pero para recibir el beneficio de su sacrificio tienes que arrepentirte. Tienes que entregar tu vida a Cristo para que puedas escapar del juicio, porque entonces estarás entregando tu vida a Cristo, creyendo que Cristo murió por tus pecados y que resucitó al tercer día. Estarás entonces parado sobre la roca firme. Estarás parado también en el lugar donde ya el fuego quemó, donde ya Dios derramó la ira de Dios sobre su Hijo, donde ya Él tomó el castigo de nuestra paz sobre Él. Estás a tiempo, porque el juicio de Dios viene, se aproxima pronto, y solamente no sufrirá el juicio de Dios que se merece cada ser humano aquel que esté parado sobre Jesucristo. Amén. Hasta aquí el estudio de este capítulo 15 de Apocalipsis, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado compartiendo con nosotros. Le invitamos la próxima semana que compartan con nosotros, donde estaremos con la ayuda de Dios estudiando el próximo capítulo, el capítulo 16 de Apocalipsis. Dios le bendiga.